Buenas noches, mis queridos hermanos, que el Señor bendiga a los hermanos que están presentes y también a aquellos que están a la distancia, usted que se conecta cada jueves con nosotros para adorar y bendecir el nombre del Señor. Pues queremos seguir compartiendo estos temas tan interesantes como es el caso de este reino milenial de Cristo. Hoy vamos a tener la segunda parte de evidencias bíblicas de que los 1000 años son literales. Pero vamos a orar, vamos a pedir a Dios su guianza y su dirección en este estudio bíblico de esta noche. Padre amado, queremos darte las gracias. Gracias, oh Dios, por este momento especial que nos da de estudiar tu palabra y de poder ver, oh Dios, estos temas que son tan interesantes para nuestra vida espiritual, Señor. Estos temas nos alientan a serte fieles a ti para poder participar de este reino glorioso, de este reino maravilloso que a través de tu Hijo, Padre amado, tú vas a desarrollar en todo este planeta Tierra. Ayúdanos, Señor, para que en esta noche veamos con claridad lo que tu palabra dice acerca de estas evidencias de este reino literal de 1000 años sobre la tierra. Guíanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos conduzca, Señor, en todo este desarrollo. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues la semana pasada nosotros estuvimos viendo el caso de Israel. Estuvimos viendo la restauración de Israel. Así que, viendo esto como una de las evidencias bíblicas de lo que los 1000 años no son figurados, sino que son reales, son literales, la restauración de Israel, sabemos bien que se va a producir en dos campos. Se va a producir en el campo espiritual y en el campo material. Así que cuando estamos hablando de la restauración de Israel, lo primero es que a través del Evangelio Israel será restituido a la comunión con Dios, a través de Cristo, desde luego, no a través de otra manera. Y eso va a pasar cuando Cristo regrese con la iglesia, que ponga sus pies en el monte de los olivos, como vamos a estar acá estudiando en detalle todo esto del monte de los olivos, la llegada de Cristo, lo que va a pasar de forma inmediata. Esa es la restauración espiritual, pero también Israel va a tener una restauración material como nación, que no es nada parecido a lo que ha pasado y a lo que está sucediendo, hermanos. La restauración material de Israel será un Israel en paz, una ciudad de Jerusalén con una paz extraordinaria, sin enemigos, sin amenazas. Eso es la restauración material. Lo que hoy tenemos, hermano, es más de lo mismo que ha estado pasando con esta nación. Así que hemos estado estudiando Ezequiel 36 y 37 y yo los invito a tener sus Biblias abiertas. Usted que me está viendo por Facebook o por YouTube, abra su Biblia, no estudie. Usted no debe estudiar la Biblia. Sin la Biblia es la manera de saber si el predicador está diciendo la verdad. Estudiar la Biblia, ver lo que la palabra de Dios nos dice. Así que es responsabilidad
de cada creyente cuidar que lo que cree lo diga la palabra de Dios y no que sea la idea de un predicador. Así que ya nosotros estuvimos viendo, hermanos, cómo el Señor va a darle paz a esta gente. La semana pasada nosotros quedamos analizando algunos detalles sobre la restauración de la nación de Israel. Y quiero que alguien se lea para retomar este tema, Ezequiel capítulo 36, versículo 33 hasta el 35. Vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios. Amén. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Hermano, no necesitamos ser un teólogo para poder entender esos versículos. Ahí habla de restauración espiritual. En el verso 33 dice: el día que os limpie de qué? Vuestras iniquidades, restauración espiritual. Haré que todas las ciudades que están asoladas sean que habitadas. Y acá no estamos viendo de que la nación va a estar en peligro, va a tener enemigos, va a estar en guerra. Dice que en el verso 35 dice que la tierra asolada va a ser como el huerto del Edén, de abundancia, de paz. Esto, hermano, esto que estamos nosotros leyendo en la palabra de Dios, jamás ha ocurrido. No ha ocurrido. La restauración nacional que la moderna nación de Israel tuvo a partir del año 1948, cuando se creó el moderno Estado de Israel. Esa nación declaró la independencia, y creo que 3 días o 7 días, no recuerdo, pero unos días después de declarar la independencia tuvo la primera guerra y otra guerra más, y ha tenido varias guerras. ¿Y ahora en qué están? En guerra, y con peligro de una guerra más grande. Esto no es, lo que está pasando hoy no es ni remotamente lo que aquí habla de restauración. Así que, hermanos, esto va a acontecer cuando Cristo retorne con la iglesia. La restauración espiritual, un remanente, no cualquier judío, un remanente a creer en Cristo, se va a arrepentir y entonces va a ser restaurado espiritualmente, y el Señor va a tomar la ciudad de Jerusalén como la capital del mundo. Jerusalén será la capital del mundo, porque allí estará el Señor, y desde allí va a gobernar todas las naciones de la tierra. Así que esa será la restauración que va a tener esta nación. Es importante, hermano, que nosotros tengamos esto claro. Mire lo que dice el verso 36. Dice: y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado. No el movimiento de hombres, no un ejército,
no los políticos sionistas. Está hablando aquí de el Señor en persona va a restaurar. Nadie pondrá en duda que el mismo Señor ha restaurado a Israel. Dice que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba asolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Futuro. Eso no es intervención humana. Eso no es la declaración de independencia del 14 de mayo del año 1948. No tiene nada que ver con esto, hermano. No estamos diciendo que esto no sea importante y que esto que ha pasado no sea parte del plan de Dios, pero jamás es esta promesa que aparece aquí. Ahora, es importante de que nosotros entendamos que no solo serán restaurados los judíos, y aquí volvemos otra vez con el mismo asunto. Es importante que entendamos que cuando se habla de restauración de Israel, se habla de 12 tribus. 12 tribus que serán restauradas. Y a veces es como tan fácil de entender, pero como tan difícil de asimilar este asunto de las 12 tribus. Porque 12 tribus no es una tribu. No. Son 12, ¿verdad? Sí. 12 no es uno. Pero a veces en ciertos cálculos teológicos parece como si 12 fuera uno. Los judíos son una de las 12 tribus, pero Dios promete que las 12 tribus van a ser restauradas. Y aquí está la parte donde es la intervención de Dios, porque nosotros sabemos que de las 12 tribus, hay 10 Esparcidas. desaparecidas. En identidad. Es decir, eso pasó en el año 721 antes de Cristo, cuando las 10 tribus que formaban la casa de Israel fueron llevados cautivos por Salmanasar II, rey de los asirios, el gran imperio asirio que tenía como capital la ciudad de Nínive, y se llevaron cautivos estas 10 tribus. Han perdido su identidad para el hombre, pero Dios sabe dónde están. Y eso no son judíos, no tienen nada que ver con judíos, son israelitas. ¿Y qué es lo que va a pasar, hermanos? Y por eso es que es el Señor que va a restaurar esa nación. No es el movimiento de un hombre. A veces es penoso escuchar a algunos hermanos que pasan cualquier cosa en Israel. Se está cumpliendo la profecía, ya tal cosa, tal asunto. Hermanos, Israel no es la señal de cumplimiento. La señal de cumplimiento es Cristo, su venida, la obra de Cristo, el arrepentimiento a través de Cristo. Carmen y yo oramos todos los días por las iglesias en Israel. Oramos para que el Evangelio sea difundido en Israel, porque los judíos necesitan conocer a Cristo para poder salvarse. Si no conocen a Cristo, van para el lago de fuego. Porque sin Jesús, ¿hay salvación? No hay. No hay salvación sin Cristo. Así que esto es importante y ojalá que un día nos toque la oportunidad de ir a evangelizar a Israel, ganar a algún judío para Cristo, para que tenga salvación y que tenga vida eterna. Así que, hermanos, vamos a ver esto, vamos a ver que el Señor va a restaurar las
12 tribus. Y yo voy a leer, es larga la lectura y voy a irme deteniendo en capítulo 37. Es importante que pongamos atención. Yo me voy a detener solo en los detalles vitales para que podamos entender esto a cabalidad. Capítulo 37 de Ezequiel, versículo 15. Voy a leer hasta el verso 23 o hasta que sea necesario para aclarar. Así que miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Déjenme ver, hermano, hágase de cuenta que esto es un palo. Y a este palo vamos a llamarlo Judá. Ahí están los judíos. Seguimos leyendo. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel. Palo de José y casa de Israel. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que están divididos los hijos de Judá, que junto con Benjamín formaron el reino. Estos son los que han regresado, los judíos. Y José, el hijo de Jacob, del cual sale Efraín, que se convierte en cabeza de las otras 10 tribus, dice que le ponga estos nombres, es lo que el Señor manda aquí al profeta. Ahora, miren lo que dice. Ya nosotros sabemos que aquí hay 2 tribus. Déjenme ponerlo aquí. 2 tribus. Aquí. Y aquí hay, ¿cuántas? 10 tribus. Es muy fácil de sumar, ¿verdad? 10 y 2. Son 12 tribus. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Yo lo único que estoy haciendo es leyendo lo que dice aquí. Esto no hay que ser teólogo para entender esto. Dice que tomara 2 palos y pusiera 2 nombres, en uno Judá y en el otro José y sus compañeros en la casa de Israel. Ahora dice: júntalos luego en uno, el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tus manos. Aquí están, ¿verdad? Hágase de cuenta que estos son 2 palos, Judá y José. Y entonces, ¿qué dice? Júntalos para que se hagan uno solo, no 2, divididos. Ahora, verso 18. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. ¿Están viendo este versículo lo que dice? Está diciendo que el Señor tomará el palo de Judá y lo juntará con el palo de José para que sean uno solo. ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes recuerdan que la nación de Israel se dividió en ¿cuánto? 2 reinos.
dos reinos, dos capitales. Samaria, capital del reino del norte, que se llamó Israel, y el reino de Judá tenía como capital la ciudad de Jerusalén. Ahora, sabemos bien que en este año, repito, estas 10 tribus fueron llevadas cautivas. Está en segundo libro de Reyes, capítulo 17, y usted puede leer la historia completa de lo que pasó, y trajeron gente de otras partes para que poblaran ahí, y ahí vienen los samaritanos que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero esta nación quedó, y ¿qué dice el Señor? Que los va a juntar, pero Él los va a juntar. Hermanos, 721 antes de Cristo, estamos hablando de 2745 años atrás. Esta gente desaparecieron. ¿Dónde están? 2745 años atrás. Y esta gente se fueron a vivir a otros lugares, perdieron la identidad como israelitas. Pero ¿será que Dios los tiene ubicados? Sí. ¿Será que Dios los tiene ubicados o se le perderían a Dios? No. Mire esta profecía. Esto tiene que cumplirse al pie de la letra. Sigue diciendo el verso 20: y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirá: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a los cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Hay gente que cuando lee esto piensa que está hablando de los judíos. Sí, los judíos que están retornando. Ahí no está hablando de judíos. Ahí está hablando de la casa de Israel. Las 10 tribus que están dispersas en el mundo. Hay mucha especulación acerca de esto. Hay gente que está inventando cosas y preguntando apellidos de gente. Así usted de esos. Eso es un disparate. Y eso no es algo que nosotros tenemos que perseguir. La Biblia dice que Dios se va a encargar. Será algo que Dios mismo va a hacer. Esto no será un trabajo de un equipo de personas, ni de predicadores, ni nada de esto. Dios mismo va a hacer esta obra. Ahora, mire lo que dice. El Señor toma a los hijos de Israel de todas las naciones a donde fueron. Bueno, no está hablando de los judíos. Los judíos han estado ahí y salen y regresan y otra vez están ahí. Estos jamás han retornado. Está hablando acerca de esas 10 tribus que ya no existen como israelitas según ellos. Verso 22. ¿Y qué dice? Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. ¿Quién será ese rey? Señor Jesucristo en persona será el rey. Hermano, miren lo que dice acá. Esto que dice, que sigue diciendo este versículo, es tan claro. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Cuándo es que los dos reinos se van a juntar? ¿Cuándo? Cuando el Señor venga. Estos dos reinos fueron separados. ¿Cuándo se separaron estos reinos? Cuando Salomón terminó de gobernar, que su hijo Roboán inició el reinado. En ese tiempo se dividieron en dos pueblos, un desacuerdo con Roboán, porque Roboán, el hijo de Salomón, quería subirle los impuestos, quería
subyugar más al pueblo, y el pueblo se rebeló, pero ya Dios lo había dicho. Entonces se dividieron en dos reinos, dos tribus, se quedaron con Roboam y formó la nación del sur, Judá, mientras que las otras 10 tribus se fueron con otro líder muy parecido al nombre, Jeroboam. Jeroboam primero. Roboam, hijo de Salomón. Jeroboam, alguien que Dios le entregó las 10 tribus y se convirtió en el rey. Y ahora el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba dividido en dos naciones. Jamás se juntaron, jamás se han juntado, pero se van a juntar. Dice, y voy a leer otra vez, la segunda parte del verso 22, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Así que Dios los va a juntar. ¿Cuándo? Cuando venga. Es Él que lo va a hacer. Repito, hermanos, es la obra del Señor. Ahora, miren lo hermoso, y aquí estamos viendo la restauración material. Él lo va a restaurar. Vamos a ver la restauración espiritual que nos señala aquí en el verso 23. Dice, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Se van a acabar las rebeliones del pueblo de Israel. Allí se van a terminar las rebeliones. ¿Se terminó ya la rebelión de Israel contra Dios? No. Hasta que no acepten a Cristo, están rebeldes. Y estarán rebeldes. Y estarán perdidos también. Dice acá, sigue diciendo, la segunda parte del verso 23, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Así que es hermoso lo que nosotros vemos que va a suceder, el cumplimiento cuando el Señor una otra vez estas dos naciones. Judá, que sabemos dónde está, y están los judíos, pero las otras 10 tribus más están dispersas en el mundo. El Señor las va a identificar, y cuando Él venga las va a reunir otra vez en aquella tierra que el Señor le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora, miren lo que sigue diciendo, y quiero que alguien se lea ahora el verso 24. Vamos a ver lo que dice. Ahí mismo, verso 24. ¿37-24? ¿Sí? Aquí va. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Ese mi siervo David que aparece acá es una tipología de Cristo, hermano. David no volverá a gobernar a Israel. ¿Y por qué David no va a volver a gobernar a Israel? Porque hay uno que es heredero al trono de David, a quien le corresponde el trono. ¿Quién es? Jesús. Así que, hermanos, esta expresión bíblica que aparece aquí mencionando a David es una tipología de Cristo, y es una referencia al heredero al trono de David. Recuerden que, ¿cómo llamaban algunas personas a Jesús? Jesús, Hijo de David. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y vamos a ver,
Vamos a ver si esto es bíblico. Si esto es bíblico, nosotros estar asegurando esto. Quiero que alguien se lea Lucas, está en el mismo folleto, capítulo 1, versos 31 y 32, bueno, hasta el 33. Así que alguien está ahí mismo en el folleto. ¿Alguien voluntario o voluntaria? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Gloria al Señor. Amén. Ese es nuestro Señor. Amén. Dice que Dios el Padre le dará el trono de ¿quién? David. De David. El trono de David, el heredero. Porque ¿de quién desciende el Señor Jesús conforme a la carne? De David. De David, de la familia de David. Y ahí está la promesa, un reino. David tuvo un reino espiritual o un reino material. Material. Ahora, nosotros sabemos que el fundamento del reino de Cristo es un reino espiritual, pero Él viene ahora no solo a salvar del pecado a la gente, sino que viene a reinar junto con la iglesia para que el mundo pueda tener paz, pueda tener felicidad. Hermanos, yo creo que nosotros todos los días debemos pedir por esto. Venga. El Padre nuestro dice: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, sobre la tierra. Una oración que podemos hacer y no necesitamos mucho tiempo. Recuérdense, podemos orar por muchas cosas con tiempo de calidad, y podemos pedirle, Señor, que muy pronto tu Hijo amado reine desde la ciudad de Jerusalén sobre todas las naciones de la tierra, para que este mundo tenga paz, para que se vea la diferencia. Más de 6,000 años de gobierno del diablo, ¿y qué es lo que ha habido? Muerte, destrucción, tantas cosas horribles. Esos 1000 años el mundo va a experimentar por primera vez lo que es paz, lo que es abundancia, lo que es poder vivir en tranquilidad. Hermanos, esto que el ángel le dijo a María tiene un cumplimiento literal. Aquí no aparece una sola expresión que sea simbólica, ni mucho menos alegórica. Así que, si no creemos en un reino material de Cristo, ¿dónde vamos a ubicar la unión y la restauración de las 12 tribus? ¿Dónde se va a cumplir? No hay otro tiempo. Esto no está pasando ahora. No va a pasar en la eternidad, en el estado perfecto. Va a pasar durante los 1000 años del reino de Cristo. Así que vamos a seguir viendo evidencia bíblica de los 1000 años. Ya vimos una. Vamos a continuar viendo otra. Tenemos 2 más para ver esta noche. Yo voy a borrar esto para poder continuar. Así que voy a borrar esto para que podamos seguir viendo otra evidencia. Estamos analizando evidencias bíblicas de que los 1000 años son literales. Y la otra es si el estado eterno. Miren, déjenme explicar esto. Hay hermanos nuestros, y cuando digo hermanos nuestros, son personas tan salvos como nosotros, tan santos como nosotros, pero creen diferente en este aspecto. No, mire, si usted analiza, todo verdadero creyente cree en la venida de Cristo. Sí. Nadie niega la venida de Cristo. La discrepancia está ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Ahí es donde está la discrepancia. Entonces, hay hermanos que creen
que inmediatamente Cristo viene, se acaba todo. Se acaba todo, se produce el juicio final y se establece el estado eterno, lo que conocemos como la eternidad. Hay hermanos que creen así y buscan evidencias bíblicas. Ahora, si es así, que cuando Cristo venga por segunda vez, todo se acaba y comienza el estado eterno sobre la tierra, ¿cómo es que los que venzan tendrán autoridad sobre las naciones? Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis. Vayamos a Apocalipsis. Vamos a ver esta evidencia. Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 25 y 26. Vamos a ver. Dice que los santos tendrán autoridad sobre las naciones. Vamos a leer esto. Vamos a ver, alguien por favor léalo. Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27. Amén. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Una persona de una manera ambigua puede darle otra interpretación a esto, estar hablando de la predicación del Evangelio y en fin. Tenemos autoridad de parte de Dios para predicar el Evangelio, sí es verdad, pero aquí está hablando de autoridad sobre las naciones para gobernar. Está hablando de regir con vara de hierro. Regir es gobernar, un gobierno real. Dice, serán quebradas como vasos de alfarero, es decir, con la verdad del Señor será gobernado este mundo y todas las naciones tendrán que someterse a las enseñanzas de la palabra de Dios. Déjeme decirles que cuando el Señor establezca su reino, la Biblia no va a ser echada a un lado. Entonces es que la palabra se va a llevar al cumplimiento en todo el mundo. Porque ¿a través de qué se va a gobernar el mundo? A través de la palabra. Es lo que diga la palabra. Lo que va a suceder en el mundo. Los mandamientos, todos los mandatos del Señor están vigentes. Así que solo en un reino terrenal del Señor, antes del estado eterno, esto será posible. Jesús les hizo una promesa a los 12 apóstoles y quisieron que alguien la vaya buscando. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 28 hasta el 30. Vamos a ver esta promesa que el Señor les hizo a los discípulos. Vamos a ver qué les prometió el Señor a ellos. Lucas 22, versículo 28 hasta el 30. Ahí voy. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como a mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿A las cuántas tribus? A las 12. Oh, y hay una sola que está ahí ahora. Juzgando a las 12 tribus. ¿Serán restauradas las 12 otra vez? Sí. Como estaban originalmente. Sí. ¿Y quién? Y aquí está. Y si lo dice claro. Dice que los 12 apóstoles
el Señor lo va a poner a gobernar las tribus de Israel. Usted dirá, ¿y qué tendremos nosotros? Muy sencillo. Si Cristo va a gobernar sobre las naciones de la tierra, sobre todas las naciones del mundo, ¿qué usted hará? ¿De dónde es usted? De Guatemala, ahí está. Si el Señor toma a los apóstoles que son de Israel para gobernar a las 12 tribus de Israel, entiendo que la función Dios nos la dará en el lugar, tal vez, de donde nosotros hemos nacido, salvo algunas excepciones. Recuerden, y esto lo vamos a estudiar bien, cómo va a ser, cómo estaremos nosotros cuando eso suceda, porque puede que alguien piense, uy, entonces sí que vamos a tener riqueza y sí que vamos a tener esto. No va a tener un centavo. No necesitamos. Ni un centavo va a tener, pero no lo va a necesitar tampoco. No. Así que ni siquiera lo va a necesitar. Pero estamos hablando acá de autoridad sobre las naciones, los santos, los que vencieren, todos los creyentes, autoridad sobre las naciones del mundo, pero a los 12 apóstoles el Señor les dará autoridad sobre las 12 tribus de Israel que estarán restauradas allí en la nación de Israel. Si cuando Cristo venga se produce cielo nuevo y tierra nueva, el estado eterno, ¿cuándo van a gobernar los apóstoles sobre las tribus? No hay. No hay espacio. No hay manera que esto pueda cumplirse. Así que esta es otra evidencia bíblica de los 1000 años que son literales. Y en esta noche vamos a ver la última en la siguiente página. Y es esto. Miren, déjenme borrar esto para poder poner la siguiente evidencia. Yo lo único que he hecho es resumir algunas de estas enseñanzas. Hay más evidencia, pero no puedo quedarnos aquí. Así que, miren, la Biblia habla, hay 2 resurrecciones. Esto es un punto muy importante, muy interesante. Quiero que vayan a Apocalipsis capítulo 20. Este capítulo 20 de Apocalipsis lo vamos a estudiar, a revisarlo, mirarlo de abajo hacia arriba, de un lado hacia el otro, porque acá está el centro de lo que es este tema de los 1000 años. Ahora, en este capítulo 20 de Apocalipsis, y yo voy a leer estos versículos, son los últimos que vamos a leer ya en la noche de hoy, podemos ver que aquí se habla de 2 resurrecciones. Hay 2 resurrecciones. Y vamos a leer la cita bíblica para que así nos edifiquemos lo que dice la palabra de Dios. Dice, verso 5, Apocalipsis 20, verso 5 y verso 6. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esto como que combina demasiado bien, ¿verdad? No estamos forzando nada aquí del pasaje. Otra vez está hablando de reinar. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo 2 resurrecciones. Déjenme poner aquí primera resurrección.
la primera resurrección, ¿cuándo va a suceder? La segunda venida de Cristo. Cuando Él viene, la primera resurrección, Jesús arrebata a los santos. Así que en la primera resurrección, porque recuérdese que aquí está separada la primera resurrección, déjenme poner aquí abajo, segunda resurrección. Ahora, entre la primera resurrección y la segunda resurrección, primera y segunda, entre la primera y la segunda resurrección, dice la Biblia que pasan 1000 años. Eso es lo que está diciendo. Dice, claro, aquí la palabra de Dios, verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Así que la primera resurrección es cuando el Señor venga por su iglesia. Cristo viene, arrebata a los santos, vamos a las bodas del Cordero. No va a haber más resurrección hasta 1000 años, que es la segunda resurrección. ¿Y para qué es la segunda resurrección? Es para el juicio final, para el juicio final. Que vamos a estar estudiando aquí, así que nosotros vamos a estar estudiando todo eso paso a paso. Todas estas inquietudes van a ser llenadas por lo que dice la palabra de Dios. Primera resurrección, Jesús arrebata a los santos. Segunda resurrección, 1000 años después. Entonces, si no hay milenio, ¿de qué habla aquí? ¿cuándo va a ocurrir la primera? ¿Cuándo va a ocurrir la segunda? Esto es algo totalmente confuso, totalmente ambiguo. Yo sé que hay hermanos que creen así, y los que creen así, déjenme decirles que son personas a veces muy bien preparados teológicamente, pero como que marea un poquito esa ambigüedad de tantas cosas. Está claro que la primera resurrección y la segunda están separadas por 1000 años. Durante esos 1000 años, ¿qué va a estar pasando? Aquí lo dice. Dice, bienaventurado, verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en que en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán que sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces, en la primera resurrección, los que resucitan reinarán con Cristo, ¿qué tiempo? 1000 años, que es el tiempo que separa la primera resurrección de la segunda resurrección. Hermanos, si no hay 1000 años literales, ¿cómo vemos esto? ¿De qué manera nosotros podemos ver esto? Porque algunos hermanos dicen que los 1000 años comenzaron en el tiempo de Cristo y que todavía van a durar y que comenzaron cuando Cristo vino por primera vez y que cuando Él venga por su iglesia, entonces ya se van a cumplir allí los 1000 años, que son 1000 años simbólicos, no son literales. Pero aquí estamos viendo que dice con claridad que la primera resurrección y la segunda están separadas por 1000 años. 1000 años en los cuales Cristo reina y los santos
los que resucitan, los que Cristo resucita aquí en su venida, junto con los vivos, desde luego, los vivos transformados, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 hasta el 17, los vivos transformados, los muertos resucitados con cuerpo glorificado, reinan 1000 años hasta la segunda resurrección, que es al final de los 1000 años, y es la resurrección de todos los muertos. Ya no habrá más resurrección. Ya no habrá más resurrección en la historia del hombre. Esta es la segunda, esta es la última, y aquí van a resucitar todos para el gran juicio final que vamos a estudiar acá con detalle. No sé, hermanos, si tienen alguna pregunta acerca de esto. Vamos a ver, preguntas acerca de lo que hemos dicho. Hermano Carlos. La primera resurrección, bueno, no es una pregunta, sino quería decir que la primera resurrección es una bendición porque, ¿verdad? Solamente van a resucitar los que estén esperando al Señor con sus ropas blancas, ¿verdad? Que estén preparados. La segunda, pues ya es la resurrección de creyentes salvos que se quedaron, ¿verdad? O que después conocieron al Señor y murieron, y también van a resucitar todos los malos para el juicio final. Él quería decir. Es la resurrección general. Muy bien, hermano Carlos. Todo esto lo vamos a ver. Todo esto lo vamos a ir detallando paso a paso en estos estudios bíblicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que usted quiera aclarar? Bueno, la próxima semana vamos a ver ya los 1000 años. Así que vamos ya a entrar en materia. Ya hemos visto las evidencias de que los 1000 años son literales. Bueno, Luis, no hay ninguna pregunta. No hay ninguna. Bueno, pues, si no hay preguntas a través de las redes sociales, nosotros vamos a orar dando gracias a Dios por este estudio bíblico. Padre amado, te queremos dar las gracias en esta noche. Gracias por la bendición de tener tu palabra. Gracias, Padre, porque somos inmerecedores de que tu palabra sea iluminada en nuestros corazones, pero es tu voluntad que tu iglesia, tu pueblo conozca estas verdades. Bendice a los hermanos presentes, bendice a los hermanos que están a la distancia. Yo te pido, Padre, que tanto en los presentes como aquellos que están a través de las redes sociales se despierte ese anhelo, ese amor, esa pasión por escudriñar tu santa y tu bendita palabra. Que primero, Dios, miremos lo que dice tu palabra y luego pongamos un poquito de atención a lo que dice la gente. Que nunca vayamos primero a la opinión de la gente para interpretar tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, y sobre todo, Padre, ayúdanos a vivir en santidad para que nosotros reinemos al lado de tu Hijo amado durante esos gloriosos 1000 años de esa primera etapa de ese reino eterno sobre toda la tierra. Esto te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.